Desde el corazón de Europa, el partido español Vox invitó a Mossab Hassan Youssef a hablar en el Parlamento Europeo. Como hijo de un cofundador de Hamás, Mossab revela las verdades ocultas tras la ideología islamista y las mentiras de la causa palestina. Su advertencia resuena fuerte: hoy es Palestina, mañana podría ser Andalucía. Antes de sumergirnos en este vídeo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Además, estamos emocionados de anunciar el lanzamiento de nuestra tienda de ropa cristiana. Si buscas un regalo para un ser querido, no dudes en echarle un vistazo. Tu apoyo hace posible que continuemos compartiendo este mensaje. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de escucharme. Veo que hay muchos diputados que no están presentes, desgraciadamente. A mí me parece que esta es una buenísima oportunidad de compartir experiencias de primera mano y lo que es más importante, que lo escuchen desde un testigo. Muchos quieren tomar decisiones en nombre de los niños de Oriente Medio sin escucharles, sin escuchar a un hijo de ese conflicto, como si no fuese importante, una persona que ha vivido allí y que puede ofrecer experiencias e información de primera mano para ayudar a tomar decisiones en nuestro nombre, en nombre de los niños de Oriente Medio. Así no se equivocarán. Por ejemplo, como lo han hecho financiando a criminales desde hace décadas, con dinero público, que se ha adelantado a terroristas, que ha fomentado el terrorismo y el caos y que nos ha llevado a la situación de destrucción y de barbarie en la que estamos. Y, por supuesto, nadie asume responsabilidad alguna. Se quieren quedar cómodamente y decidir en nombre de esta generación y de las próximas generaciones. Para ellos no es importante hablar durante media hora o escuchar. ¿Pero qué podemos hacer? Es parte de esta guerra, una guerra de narrativas. Y solo hay una verdad. Pero hay muchos que se han vendido al dinero catarí, al dinero del petróleo, al dinero de los musulmanes, y han servido a muchos amos, y eso significa que no tienen verdad. Yo nací en 1978, solo contaba con 10 años cuando empezó la primera intifada palestina. Mi padre fue uno de los fundadores de Hamás. Y mi familia me dijo que yo era palestino. Y hoy hay millones de personas que creen ser palestinos, que creen que es un grupo étnico, pero en realidad no lo son. Y tenemos a miles de millones de personas que claman liberad Palestina, cuando en realidad Palestina nunca ha existido. Ha sido siempre una entidad colonial que iba en contra de los nativos. No digo que no hubiera árabes en la región, pero se les permitió a estos árabes a llevar sus caravanas de todo tipo de destinos en Arabia sin barrera alguna para poder asentarse y aprovecharse del mandato británico de Palestina. Los judíos que tuvieron que sufrir el holocausto y la limpieza étnica, que estaban
en manos del Imperio Otomano durante tantos años, luego sufrieron la limpieza étnica, luego el Holocausto, no tuvieron la oportunidad de escaparse, de coger el barco, de escaparse del nazismo y encontrar un lugar seguro en el que pudieran sobrevivir. Y esto es un crimen. Colonialismo. Pero para los invasores árabes, los invasores musulmanes que vinieron a aprovecharse, que no tenían ninguna relación con la tierra, para ellos era un acto legítimo. Así que yo tenía que creerme que era palestino. Pero ¿qué hace que un palestino sea palestino? Nadie lo sabe. ¿Qué hace a un palestino distinto de un egipcio o de un jordano? No es una raza humana, no se trata de una lengua, tampoco es una religión. Es una ideología violenta, nada más y nada menos, que se estableció como un movimiento hostil para aniquilar, para eliminar a los judíos de esa tierra. Es ese intento, esa intención islámica, y repito, islámica, de matar. Hay muchos que lo niegan. ¿Por qué? Porque hay 2 millones de musulmanes en el mundo y no queremos molestarles. Así que casi todos nosotros nos ponemos, nos ocultamos, aunque está en el Corán. Se trata de una creencia islámica que se basa en las fuentes islámicas de más confianza. Cuando los Mahdi, es decir, el salvador de los musulmanes, no volverá hasta que los musulmanes eliminan a todo el pueblo judío, no solo en Israel, en todo el mundo. Y no es solo un subjerticio, una intención, lo han puesto en práctica con leyes. Hay muchos que piensan que Alá les ha dado la autoridad de castigar a los judíos. En primer lugar, Alá escoge a los judíos, pero para esta obediencia, Alá los ha escogido a ellos y ahora quiere castigar al pueblo judío, y son el Alá en la tierra para castigar a los judíos y también a aquellos que no se someten al Islam. Esta es la ley islámica. Y todos aquellos que intentan vender a Occidente una versión pacífica del Islam son mentirosos, están mintiendo. Muy bien, es muy polémico y no he venido a hablar del Islam aquí, pero es algo que tenemos que entender, porque son los cimientos de este conflicto, porque si queremos encontrar una solución tenemos que entender las dimensiones del conflicto, y la dimensión ideológica de este conflicto es la más importante, en mi humilde opinión. Y así se me condicionó a mí, como musulmán, en primer lugar, luego como palestino, y creo que ambas identidades son falsas. Robaron nuestra individualidad. Como niños, nosotros nacimos libres, éramos los niños de lo divino y nos otorgaron una identidad falsa. Nos dijeron, sois palestinos, tenéis que luchar por esa identidad. ¿Y quién lo ha creado? Un artista de Egipto, nacido en Egipto, con un acento egipcio, Yasser Arafat, un terrorista mundial que quiso globalizar la intifada y secuestrar aviones y realizar atentados en las Olimpiadas de Múnich. Y podemos ahora presentar una lista larguísima del terrorismo palestino mundial para conseguir logros políticos y financieros. Nunca había estado allí. Con un certificado de nacimiento egipcio, y es el padre de la revolución,
la revolución más corrupta de la tierra, que no se preocupa ni de los niños judíos ni de los niños palestinos en la región. Yo no soy palestino, soy árabe de Judea y de Samaria. Y este es el grupo étnico, esta es la etnicidad. Pero Yasser Arafat no quería que fuéramos a la escuela. Por ello, cuando se produjo la primera intifada en 1987, iban a nuestras escuelas y nos pedían que fuéramos a tirar piedras al ejército israelí, porque para Arafat pues fue algo sumamente inteligente pagar a toda una serie de hombres enmascarados, no sabíamos quiénes eran, para que fueran a las escuelas y que enviaran a los niños a esos puntos, a esos controles fronterizos, para al menos estar ante los tanques israelíes y tirar piedras. Y esta imagen es la que vio todo el mundo. Y es la que atrajo a tantas personas a considerar la valentía de los niños que tiraban esas piedras. Así que muchos pues sintieron simpatía por Yasser Arafat y su movimiento, lo financiaron. Y Arafat pues tuvo esta adicción al poder, a la fama, al dinero, al prestigio, y se convirtió en un juego. Su juego mató a sus rivales políticos. Se autonombró líder de la revolución y consiguió millones de dólares que provenían del petróleo árabe y de los países europeos que lo financiaron, que intentaron silenciarle. Y este es el juego. Cuanto más dinero se da a esta revolución corrupta, más van a sacrificar a niños. Y no solo niños, estamos hablando de niños judíos, también de niños árabes. Y por supuesto, en Occidente no se acaba de entender una cultura que sacrifica a sus propios niños. Pero yo soy un ejemplo de ello. Cuando mi padre tuvo que escoger entre su ideología, entre su hipotético Alá y su hijo, escogió la causa. Mantener y proteger la imagen pública en la que ha invertido más de 60 años, con una identidad falsa de un palestino, de un islamista. Y yo no soy así. Y es mi opción conocer mis raíces como hijo de lo divino, como el hijo del universo, el hijo de esta tierra. Y hoy escojo el interés de la humanidad y no el interés de la tribu. ¿A quién le importa lo palestino? ¿Cuántos niños van a sacrificar? ¿A cuántos niños? A favor de esta ideología enferma. Y hoy tenemos a tantas personas que lo apoyan en Occidente, que claman: hay que liberar a Palestina, que lo gritan sin tener en cuenta a los rehenes. Por supuesto, cuando tenemos una situación con rehenes, tendríamos que unirnos todos para decir: hay que liberar a los rehenes. Es lo más lógico, porque nos representan a todos. Son meros civiles que han sido secuestrados de sus casas. Niños, personas ancianas, personas que han sobrevivido el Holocausto, agricultores de comunidades liberales que creen en la coexistencia, que creen en la paz. Y el mundo se ha unido en torno a un concepto,
ha escogido un concepto por encima de la humanidad. Es obvio que nuestra crisis es, en primer lugar, hay que salvar a los rehenes y a los niños, los que han secuestrado a toda la sociedad y los que han ahora puesto en esta situación a una de las zonas más difíciles de Oriente Medio. Matar a civiles para conseguir, como digo, logros financieros y políticos, pero muchos estamos confundidos y hemos escogido una ideología, un concepto por encima de una causa humanitaria. Y por supuesto, cuentan con esa actitud moral superior. Todos hablan en nombre de los niños, en nombre de las víctimas de este conflicto. ¿Cómo se puede hablar en nombre de los niños y a la vez no condenar a más? Por una parte, se apoya a la resistencia, apoyan la resistencia. Dicen que se trata de una resistencia legítima en contra de la ocupación, pero les decimos, nunca existió Palestina, nunca existió como país ni como pueblo. Y si no existe, si no ha existido, ¿cómo se puede hablar de ocupación? Generalmente se ocupa algo como un país, un grupo étnico, una nación. Pero ¿cómo se puede ocupar algo que está en el aire, un concepto que nunca ha existido? De hecho, Israel ha luchado contra el colonialismo, lo han pagado con su propia sangre. Y se han ganado la independencia en 1948. El pueblo judío fue el que luchó en contra del colonialismo. Y antes de los británicos estaba el Imperio Otomano que invadió toda la región. No hay Palestina entre medio. No hay una entidad que existió desde 1918 hasta 1947 o 1948. 25 años de toda una vida. ¿Y por qué los palestinos, los así llamados palestinos, creen que han heredado esta entidad? Pues bien, a los judíos también se les llamó palestinos durante ese tiempo. Todas las personas que residían en la región contaban con un pasaporte palestino, judíos, cristianos, árabes, judíos, todo tipo de etnias. ¿Y ahora qué hace que los árabes sean los únicos? Es una locura. Y hay tanta gente que se lo cree, tanta gente que cree en ello, y este es el problema. Así que han cambiado la narrativa, la han invertido. Y no tenemos que remontarnos al pasado, hay que fijarse en el ahora, desde el 7 de octubre. Salvajes. Rompieron la verja, entraron en comunidades pacíficos, eliminaron esas comunidades, asesinaron basándose en su raza, en su etnia, en su identidad. Y esta es la definición de un genocidio. El genocidio no son número de víctimas. Si matamos a más de 5.000 personas, se convierte en un genocidio. El genocidio se define con el por qué se mata a la gente, por qué se asesina. Y los que fueron asesinados por su religión y por su etnia fueron los judíos el 7 de octubre. Las víctimas en Gaza no se les asesina por su religión o por su contexto. Se trata de un daño colateral debido a la falta. Así que todos aquellos que
creen saber lo que ocurre en Gaza, es decir, que creen que es un genocidio debido al número de víctimas, es algo que contradice tanto al diccionario como la realidad. Israel lo ha hecho todo para reducir estas víctimas, concediendo a las personas 2 semanas de anticipación, con planes de evacuación. Es obvio, por lo tanto, es lógico. Cualquiera que tenga 2 dedos de frente, se ve claramente que los terroristas han intentado aumentar al máximo el número de víctimas y no se han detenido allí. Mintieron en las estadísticas, o sea, mintieron sobre las estadísticas. Y luego están las organizaciones humanitarias, el Parlamento Europeo, que considera que lo que dice Hamás, la mentira de Hamás, es la fuente fidedigna. Pero no han estado allí, sobre el terreno. No se han puesto a contar, ni tienen los certificados de nacimiento o los certificados de fallecimiento, pero hablan de 40.000 víctimas, personas fallecidas. Y aunque fuera cierto, ¿por qué se sorprenden? En la zona más poblada, cuando los terroristas han secuestrado hospitales, escuelas, mezquitas, iglesias, no han dejado que los civiles tuvieran siquiera una zona segura. Y desde el principio de la guerra, pues dijimos, hay que evacuar a los civiles. Los más vulnerables se tendrían que poder ir y tendríamos que entrar y erradicar este cáncer, porque no podemos permitirnos otra guerra en Gaza. No es la primera, es la quinta. Y cada vez que los terroristas sacrifican a los civiles, les premiamos ¿con qué? Con dinero, con poder, con legitimidad. Así que en cada guerra salen fortalecidos. Y en esta última guerra, pues han triplicado esta práctica terrible y ahora esperan que Occidente, que el mundo libre, pues se arrodille y les pida, por favor, no sacrifiquen a más niños y les daremos lo que ustedes quieren. ¿Quieren el Estado palestino? Les daremos el Estado palestino. Incluso si eso significa que acabe pagando de democracias ya establecidas, no solamente una democracia para los judíos, sino también para los musulmanes, árabes, cristianos, para todos. Ahora mismo contamos con gobiernos que han presionado a Israel, que le han echado la culpa, que lo han deslegitimizado, sin ser conscientes de que Hamás, en este juego, lo que quería era deslegitimizar a Israel, penalizarlo. Pero es que esa no es la realidad. Así que cuanto más les creamos, más divididos vamos a estar. Es que no creo que ningún poder en la tierra pueda llevar a Israel hasta un punto en el que tenga que poner en peligro su futuro y el de su pueblo. Todos sabemos que esa es una línea roja. Así que, ¿cómo podemos presionar a Israel para que haga lo imposible? Para que deje de lado la seguridad y su territorio y se lo dé, sin más, a lunáticos irresponsables, a psicópatas, y que les digamos, aquí está, les doy el poder, les doy el dinero y cuando quieran pueden invadirnos sin más, tomar rehenes, asesinar a nuestro pueblo. Es que no hay ningún líder de Israel que se pueda permitir eso. Si yo fuese líder de Israel tampoco estaría de acuerdo con eso, aunque significara sanciones de muchos países. Por no mencionar que Israel es una superpotencia. Es una superpotencia.
Así que, ¿por qué presionar a un sistema democrático, a una superpotencia y acorralarla a favor de bandas políticas que ni siquiera tienen un liderazgo legítimo? Cuando hay una crisis no se ponen de acuerdo en el liderazgo. Ojalá fuese una serpiente de una sola cabeza, porque si fuera así podríamos intentar razonar con ella. Pero es que tiene 99 cabezas. Así que es que así no vamos a ningún sitio. Pero claro, muchos nos preguntamos, ¿cuál es la solución? No estoy aquí para dar una imagen tan sombría, pero es que tenemos que entender cuál es la situación. Por eso les hablo de distintas dimensiones. Es que este no es el final de la historia, simplemente es la punta del iceberg de estos 1400 años de odio contra los judíos. Y mientras Alá sea una autoridad legítima, mientras que Alá quiera que se asesine a los judíos, va a haber muchísimas personas que van a perseguir a los judíos. Si nosotros, cristianos, budistas, hindúes, no nos unimos, si el resto del mundo no se une, siendo consciente de que hay una facción religiosa con la determinación de aniquilar a una religión como esta, si no somos conscientes de que esa es la situación, es que van a aprovecharse de todos nosotros. Si les permitimos asesinar a los judíos hoy, mañana surgirá otro problema. A lo mejor en la próxima ocasión no quieren actuar así en Israel, sino en Andalucía, porque Andalucía también es tierra sagrada, según Alá, y los musulmanes tienen que luchar por la liberación de los territorios islámicos. Todas las mezquitas del mundo son tierra islámica. Y les reto a que cierren una sola mezquita en Europa. Sobre todo, si no hay una separación Estado, religión o mezquita, Estado. Ese es el reto. Ahí es donde está la contradicción de un elemento fundamental de la mayoría de las constituciones occidentales, que nadie está por encima de una constitución civil, pero Alá y la mezquita son dos autoridades que están por encima, y los musulmanes no establecen una separación entre la mezquita y el Estado. Así violan las leyes. Ustedes, como políticos, intenten decir esta mezquita no ha cumplido la ley, vamos a cerrarla. De repente se enfadan porque tienen una causa y se pueden poner a actuar de forma violenta. Y se escudan en su ira, como vemos la ira en las calles en Palestina. Y llegamos al punto de que hay un idiota en la calle que está quemando el Corán, y eso hace que vayan contra toda la nación, contra todos los diplomáticos, protestando, y les intentamos decir: es solo una persona, es su responsabilidad, no la responsabilidad de todo el país. Pero insisten en utilizar la violencia a través de la intimidación. Ese es su enfoque. Sé que estoy extendiéndome demasiado, voy a intentar acabar. Gracias por su paciencia. Así que la situación en Andalucía podría darse. Y estaríamos hablando de una invasión islámica actual. Muchos representantes de la izquierda, o los que se llaman liberales, democráticas, quieren derechos igualitarios. Y les decimos: ¿qué pasa con las responsabilidades igualitarias?
estos ciudadanos tienen que mostrar responsabilidad y así tendrán derechos igualitarios, pero los criminales, los terroristas, los invasores, los que actúan de forma ilegal, no han mostrado ninguna responsabilidad. Así que, ¿por qué van a tener derecho a los mismos derechos? ¿Qué hacemos con los criminales que han infringido la ley? ¿No les ponemos en la cárcel? ¿No les quitamos todos sus derechos? Y les damos los derechos humanos mínimos cuando los ponemos en una celda, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son criminales. ¿Por qué no les damos también igualdad de derechos? Los ciudadanos que tienen responsabilidades igualitarias tienen también derechos igualitarios. Es que si no, estamos hablando de otra cosa. Recuerden, Andalucía y Palestina son conceptos muy similares. Si Hamás y Palestina tienen éxito presionando al mundo para manifestarse en Palestina, lo cual me parece que no debería ser una posibilidad, entonces vamos a ver otro concepto, otra causa airada para justificar su violencia. Y yo no quiero que eso ocurra. Bueno, ellos son libres de ser musulmanes, pero que el Islam y la mezquita se quede fuera del gobierno. Yo no quiero ver que Occidente se convierta en un continente islámico. Y cuando vengo a Europa me gusta tener la sensación de que estoy en Europa. Y si los que admiran a la Meca, si los que oran hacia la Meca, ¿por qué no se trasladan allí? ¿Que se queden allí? Un lugar donde no hay derechos para las mujeres. Un lugar en el que la sociedad no da a las mujeres ningún derecho, son propiedad de otros. Y que es una sociedad sin mujeres, se mata toda la creatividad, así hay represión sexual y eso lleva a la violencia, al terrorismo. Esa es la conexión psicológica. Entonces quieren ir al Occidente. ¿Por qué? Porque ven que hay libertad, que allí las mujeres son libres y que por lo tanto la sociedad es libre y más sana. Por eso es atractiva, porque es un lugar de libertades. Pero luego tenemos que tener que en la Meca los musulmanes no pueden entrar en la ciudad. Entonces, ¿qué pasa con la tolerancia? ¿Dónde están los templos, las sinagogas, las iglesias en la Meca? Pero es demasiado. No queremos darles grandes responsabilidades. ¿Por qué no se permite, que a los no musulmanes, que a los no musulmanes se les deje entrar a la Meca? Es que haya dos formas de entrar para los musulmanes y para los que no lo son, dos caminos. Así es como son ellos tolerantes. Mañana podría ocurrir lo mismo aquí en Europa, en todo el mundo. Así que tenemos que ser conscientes de las bases del problema para así ofrecer soluciones. Si quieren orar en la mezquita, estupendo, pero separando la mezquita y el Estado. Si quieren rezar, pueden hacerlo, pero no queremos ver reuniones políticas en nombre del Islam, orando todos juntos y estableciendo declaraciones políticas, porque eso es una violación. O sea, quieren, ellos pueden regir sus relaciones con Alá. A mí eso no me plantea un problema, pero no asusten a la gente ni les intimiden con sus oraciones. Para acabar, quisiera decir que podría encontrarse una solución. Lo mismo que ocurre en el Vaticano. El Vaticano no tiene fronteras y es un Estado muy poderoso. No tiene un gran ejército,
no necesitan armas. O así podríamos hacer en Palestina o en Cisjordania. Que en vez de que la Unión Europea invierta su dinero en bandas, en corromper a políticos que han luchado contra los niños, contra el pueblo, contra el futuro de esta generación y de las siguientes, deberíamos invertir en educación. Es algo que debería ser condicional, ¿no? Podríamos invertir en la economía y mejorar la vida de esta generación, invirtiendo de forma directa en la gente. No queremos que haya en un futuro cercano un Estado palestino. A los niños les da igual, no les importa una entidad política. Lo que necesitan es un entorno pacífico. Necesitan un liderazgo responsable que no abuse de ellos, que no los intimide. Si continuamos fallando a los niños a favor de estos delincuentes, el conflicto de Medio Oriente no va a acabar. Todos los intentos de intentar presionar a Israel, los intentos de quitarles libertades en aras de una ganancia política, no va a ayudar a que las cosas solucionen. Gracias por su paciencia, gracias por darme la palabra y la oportunidad de participar. Espero que todos juntos podamos encontrar soluciones. Gracias. Si quieres ver más contenido como este, no olvides suscribirte. Y recuerda, si deseas apoyar nuestro canal, visita nuestra tienda de ropa cristiana y encuentra algo especial para ti o para un ser querido. Gracias por acompañarnos y que Dios te bendiga. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, denle like a este vídeo y sepan que pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Para más noticias y vídeos musicales, no olvides suscribirte a este canal. Y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material. ¡Hasta la próxima!